En este capítulo vamos a estudiar a Saussure, la dicotomía de la lengua y habla. Yo soy Catalina Montero y este es el canal de clases de lengua y literatura española. Empezamos. La lingüística es la ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje humano aplicando para ello distintas perspectivas. A finales del siglo XVIII comienza a darse esta disciplina desde un enfoque historicista. Los estudiosos del momento comienzan a analizar la lingüística teniendo en cuenta las diversas modificaciones y mutaciones que sufría la lengua a través del tiempo. Y gracias a estos estudios revolucionarios nacerá la gramática comparativa, que será la encargada de analizar la evolución de la lengua a lo largo del tiempo para poder realizar las diferentes teorías y leyes generales que se podían aplicar todas ellas. En este periodo aparecerá la figura de Ferdinand de Saussure. Sus investigaciones se basan en el estudio de los signos con un único objetivo, que es el de obtener definiciones concretas de diferentes conceptos, además de facilitar así analogías y ejemplos basados en juegos para que fueran comprendidas. Por otro lado, además, adoptará un lenguaje técnico para que esta ciencia se convierta en tal. La carrera de este lingüista suizo fue bastante extensa, creando diferentes cursos sobre gramática, que serían reunidos de forma póstuma en su libro Cours de Linguistique Générale, Curso de Lingüística General. En este estudio aparecen unas premisas que no se habían dado hasta este momento, y una de ellas es que la lengua es el objeto de estudio de la lingüística. Pero para llegar a esta conclusión, el autor elaborará un marco teórico en el que demuestra cómo ha sido creado el lenguaje y en qué consiste, usando para ello en la metodología denominada dicotomías. Ya hemos señalado las dicotomías en la diapositiva anterior. Sin duda, la más importante dentro de la obra del autor es cuando establece el lenguaje puede dividir en dos partes claramente diferenciadas, que son lengua y habla. Pero llegados a ese punto, habrá que delimitar o responder a tres preguntas. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es la lengua? ¿Y qué es el habla? Vamos a ver. ¿Qué es el lenguaje? Pues el lenguaje sirve para expresar sentimientos y pensamientos a través de los signos. Es la capacidad que tenemos los humanos, es decir, que nos valemos de la capacidad del lenguaje para expresarnos tanto con pensamientos o sentimientos. Es decir, que el lenguaje no es más que la suma de la lengua y el habla. La primera de ellas es un componente social y la segunda individual. Y estas hacen que surja el lenguaje. Por lo tanto, aunque ambas se pueden estudiar por separado, deberán darse a la vez para que dicho lenguaje se dé. Vamos a resumir. Si no existe el habla y la lengua, no puede existir lenguaje alguno. ¿Qué es la lengua? Primeramente, tendremos que decir que la lengua es un sistema abstracto y cultural, además de que está compuesto por signos. Es decir, que todo lenguaje es un sistema creado culturalmente y abstractos, con unos signos propios, y que de esta manera la lengua servirá para expresar las ideas a sus hablantes, usando ciertas estructuras mentales. A partir de las teorías expuestas de Saussure, podremos señalar ciertas características, como lengua es una representación compartida y común por una comunidad hablante. Es decir, que la lengua es ese conocimiento que compartimos y conocemos toda la comunidad hablante de un idioma.
Debido a que este conocimiento lo tenemos de una forma innata, es decir, dentro de los hablantes, tendremos unas estructuras mentales realizadas, por lo cual a este tipo de lengua la denomina psíquica. Y esto desemboca en que la lengua sea pasiva, es decir, que la información que tenemos los hablantes la transformaremos de una manera involuntaria a través de ciertos procesos mentales. Además, habrá que decir también que la lengua es el sistema de signos en la que tan solo tenemos como necesaria la unión de un concepto con la imagen acústica, de la manera que así la lengua sería homogénea, lo que Saussure denominó el signo lingüístico. ¿Y qué es el habla? Esta es la tercera pregunta a la que tendremos que responder. Bien, pues el habla es el vehículo que permite comunicarnos con los demás. Además, conlleva una cierta intención y es de carácter individual. Y hay que señalarlo porque para Saussure el habla solo hace partícipe de ella a hechos individuales que cada hablante tenemos. Señalaremos como características principales que el habla es psicofísica, es decir, que tiene que darse una codificación dentro del cerebro para transformar las ideas en las palabras y que en la que además intervienen los órganos de habla. Es decir, que además de estos elementos psíquicos participan de ella los procesos físicos, que son los que nos permiten articular los sonidos. El hablante es el que decide además cuándo y cómo quiere expresar o transmitir una idea o pensamiento. Por lo tanto, diremos que el habla es activa. Y todo ello nos llevará a indicar que el habla es heterogénea, ya que ningún hablante habla de la misma manera. Para el autor, esta dicotomía es quizá la más importante, ya que establece el punto de partida del objeto de estudio en la lingüística. Recuerda que Saussure define la lengua como parte esencial del lenguaje y que es a la vez el producto social de la facultad del lenguaje y el conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social que permiten el ejercicio de la facultad del lenguaje en los individuos. Y que el objeto de estudio de la lingüística de Saussure es la lengua. Es por eso que la separa del habla, y así es posible desarrollar una lingüística de la lengua por un lado y una lingüística del habla por otro. Y si quieres saber más, te dejo esta bibliografía. Espero que te suscribas a mi canal y que me des un me gusta. Y recuerda que en Facebook existe un grupo anónimo en el que diferentes docentes de todo el mundo compartimos nuestros conocimientos. Un saludo y hasta pronto.